Bienvenidos a esta segunda temporada de su programa Encuentros con Ernesto Monge. Hoy sábado, 10 de la mañana, y los próximos sábados, este va a ser el sitio de reunión. Tenemos todos una cita a este encuentro con Ernesto Monge. En esta segunda temporada vamos a tener invitados muy especiales, como los que nos acompañan el día de hoy. Empecemos con el perfil de nuestro primer invitado. Hoy nos acompaña un ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Se estrena en la política con el apoyo de su padre, como el candidato a la vicepresidencia por el movimiento político Juntos Podemos, lista 33. Fue piloto, formado en la Escuela Superior de Aviación Militar Cosme Renela. Cristiano, lee la Biblia y le apasionó Papillón. Es el quinto de 11 hermanos. Soy el aplastado, dice entre risas. Ahora se dedica al turismo como emprendimiento. Démosle la bienvenida a Frank Vargas Anda. Así es, ya nos está acompañando el ingeniero comercial y capitán, piloto de aviación, Frank Vargas Anda. Bienvenido, estimado Frank. Muchas gracias, Ernesto, y un saludo a toda la audiencia de este prestigioso canal TV Digital. Qué gusto estar aquí y me siento orgulloso de poder participar en este momento con ustedes. Muchas gracias. Vamos a desarrollar una entrevista luego de conocer el perfil de nuestro segundo invitado del día de hoy. ¿Quién es? Hoy también nos acompaña un especialista en procedimientos constitucionales, en derechos humanos y magíster en derechos fundamentales. Actualmente, él propone la creación de una comisión anticorrupción independiente, como señala el artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas. La corrupción crea desequilibrios sociales, quita dinero del Estado para obras sociales, indica. Y para enfrentar la corrupción que se origina en el sector privado, él plantea una comisión de defensa del consumidor. Démosle la bienvenida al abogado Franklin Moreno Quesada. Efectivamente, tenemos aquí al constitucionalista, al experto en derechos humanos, a quien ha cumplido labores de desempeño, de representación, velando siempre por el beneficio de la ciudadanía, el doctor Franklin Moreno Quesada. Bienvenido, estimado Franklin. Muchísimas gracias. Mi felicitación a este programa Encuentros con Ernesto Monge, porque tiene una audiencia que justifica la sintonía nacional. Muchas gracias por la invitación. Esta invitación va para todos ustedes, estimados amigos de la audiencia. Estamos aquí para recibir sus inquietudes. Escríbanos, envíennos los mensajes, sugiérannos las preguntas. Vamos a conversar muy ampliamente la mañana de hoy con Frank Vargas Anda y con Franklin Moreno Quesada. Empecemos con este último, el doctor Franklin Moreno Quesada. Ha sido defensor del pueblo, ha sido diputado, dirige el Colegio de Expertos en Derechos Humanos y tiene una visión muy clara de la actualidad política y jurídica que está viviendo el Ecuador. Hay un informe de una comisión legislativa que está a punto de llamar a una destitución del presidente de la República. ¿Qué criterio le merece como jurista, estimado Franklin Moreno Quesada, este momento que está viviendo nuestro país? Bueno, muchísimas gracias, ecuatoriano, de la oportunidad para desmentir las pretensiones desestabilizadoras de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Porque esa comisión no es el juez natural del presidente Guillermo Lasso, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por naturaleza, le entrega la competencia a la Comisión de Fiscalización. Y efectivamente, cuando se producen los casos Pandora, esa conmoción trae como consecuencia que la Comisión de Fiscalización asuma la investigación. La Comisión de Fiscalización asume la investigación, se radica la competencia, pero por desaciertos de la Asamblea Nacional se reúnen y le encargan, le quitan
a la Comisión de Fiscalización la investigación del caso Pandora Papers y se la pasan a la Comisión de Derechos de Garantías Constitucionales. Ese hecho se llama distracción del sujeto procesal de su juez natural. Y de acuerdo con la Constitución, los derechos de protección, nadie puede quedar en indefensión. ¿Qué es indefensión? Cuando los jugadores se apartan del principio de imparcialidad y lo distraen solamente para debilitar a la persona procesada. Y eso es lo que sucedió en el artículo 76, dice que nadie puede ser distraído de sus jueces naturales. Consecuentemente, en armonía con el artículo 424 de la Constitución de la República, todas acciones, resoluciones que son contrarias a las normas jurídicas carecen de eficacia, no tienen valor alguno. De tal manera que, mi querido Ernesto, es la oportunidad para que los señores asambleístas rectifiquen, porque por demás, amenazar con destitución es una prevaricación, y esa opinión el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, el señor Cabascano, dijo al país: aquí lo podemos destituir, es decir, que un juez que no es el juez natural, que aboca conocimiento después que otro ya se radicó la competencia y anticipa que lo va a destituir, no tiene un valor jurídico. Eso se llama la violación de los derechos al debido proceso. No es un juicio justo, no es un juicio justo. Consecuentemente, no se alarme de esto, por favor. No existe fundamento alguno para que busque una destitución que tampoco tiene las causales, porque las causales del artículo 130, que dice grave crisis y conversión interna, no existen. ¿Cómo lo vamos a ver? Efectivamente, no me alarmo como persona, me alarmo como ciudadano y entiendo que muchas personas conocedoras, como es usted en este caso, como tenemos los colegios de abogados, e interpretan que efectivamente al no tener el sustento en la Constitución y en la ley, carece de validez jurídica. Sin embargo, sabemos que en la Asamblea Nacional se tratan los temas políticos, y siendo esta una decisión política, un terreno al que no quisiéramos llegar, preferiría que lo continuemos analizando solamente en el plano jurídico, con esa experiencia que tiene usted, que ha sido el único caso en la historia ecuatoriana de que como diputado en su momento, asambleísta ahora, ha logrado hacer una reconsideración de un tema ya reconsiderado. Significa que entonces sí estamos con ocasión de que la ciudadanía haga un llamado a la Asamblea Nacional y pueda reconsiderar estas decisiones que está tomando, porque no me quiero angustiar, pero sí como ciudadano nos preocupamos muchos de lo que está ocurriendo en los dos mejores grandes los poderes del Estado. En las urnas elegimos diputados, elegimos presidente, pero este tipo de conflictos no abonan en nada para la sociedad, para vivir en un estado lejano de esa conmoción social que quieren inventarse. Pero sí necesitamos un ambiente de paz para producir, para seguir desarrollando las actividades productivas. Entonces, Franklin, jurídicamente, nos preocupa sí, y queremos que usted nos ratifique. Es probable que en esta ocasión la Asamblea rebase el tema político y siga solamente jurídicamente para reconsiderar eso que se está tratando de llegar allí. En el supuesto no consentido de que la Asamblea quisiera respaldar el injusto juicio al señor presidente de la República, en el supuesto no consentido de que hubiera fundamento para aplicar el artículo 130, numeral 2, para buscar una destitución, tampoco se reúnen los presupuestos, que significan dos elementos que deben concurrir: la grave crisis, un elemento, y la conmoción interna, otro elemento. No hay grave crisis. El día lunes se anunció que ya la comisión iba a analizar el proyecto tributario enviado por el presidente de la República. O sea que no hay crisis legislativa porque están conociendo los proyectos. El mismo día lunes se reunió la Comisión de Desarrollo para analizar
la prórroga del presupuesto. Entonces no hay grave crisis, entonces no se reúne ese elemento. Y el otro elemento, la grave crisis, la conmoción interna, tampoco existe porque estamos en un estado de excepción, porque estamos conmocionados, pero no por el asunto político, sino por la criminalidad que está asolando el país y está causando unas muertes que han duplicado la tasa de muertes violentas en el país. Es decir, que no existe una conmoción interna, como tampoco existe una grave crisis, no se reúnen los fundamentos. Ahora, si la asamblea, que está integrada por hombres pensantes, no se dan cuenta de la carencia de valor jurídico de una destitución al presidente de la República, ellos tendrán que pagar el precio de su desconocimiento y atrevimiento por desestabilizar la institucionalidad democrática, que además es un derecho que está en la Constitución, en el artículo 3, numeral 8, que dice: el deber es primordial del Estado. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, democrática. Y la Carta Democrática Interamericana, en el artículo 1, dice: todos los pueblos tienen el derecho a vivir en sociedad democrática. Y los gobernantes tienen el derecho de defenderla. Y los gobernantes tienen el derecho de defenderla. De tal manera que la Constitución también franquea acciones contra una función legislativa que quiere desestabilizar la democracia. Carta Democrática Interamericana. Entonces, existen las herramientas. No te alarmes, Ernestito, porque después el país puede pensar que esa Asamblea Legislativa sí tiene fundamento jurídico para buscar la destitución del presidente, porque antes de que eso se dé, existen mecanismos internacionales que inclusive pueden salir a operar en el ambiente. Mecanismos internacionales, seguramente usted se refiere al artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas, de la OEA. Y eso ya lo vamos a analizar en su momento. Vamos a retornar allí, porque tenemos otro invitado especial. Aquí nos está acompañando Frank Vargas Anda. Con Frank Vargas lo conocemos, una figura que viene ya desde sus ancestros, que su mismo nombre nos hace que nuestro imaginario nos conecte con el padre de él. El padre de él que está pasando una crisis de salud, pero que no tampoco tiene que hacerse eco de algunas noticias que han sucedido por ahí en las redes sociales. El señor está recuperándose de su salud. Y aquí nos acompaña Frank Vargas para aclarar apenas eso de pasadita, porque la misma personalidad de Frank Vargas Anda. Un ingeniero comercial, un capitán de aviación civil, una persona que nos ha representado diplomáticamente en varios países del exterior, quien ha cumplido, se ha desempeñado en una misión social que se ha visto reflejada en muchos beneficios para nuestro Ecuador. Un hombre joven con una gran proyección, que ha sido candidato a la vicepresidencia, que tiene grandes propuestas. Ahora que el Ecuador ya está rebasando esos umbrales de peligrosidad en la pandemia, tenemos que pensar en la reactivación. Y una de esas propuestas que tenía Frank Vargas Anda, en estos momentos podría ser práctico para nuestro país. Mi estimado Frank, ¿cómo está el tema de la propuesta que usted llevaba para lograr una reactivación financiera de los empresarios, de los productores, del sector productivo en su conjunto? Gracias, Ernesto. Primero, importante lo que tú habías dicho de aclarar la situación de mi padre, porque mucho en las redes se ha hablado de que prácticamente estaba ya moribundo o que había muerto. Pues esas falsas noticias sí de alguna manera afectan a la familia y al entorno de muchas personas que han pensado, pero no es así. De lo claro, eso es una persona que realmente se vacunó a su tiempo y eso creo que le dio la fortaleza para poder salir de algo que inclusive médicamente le habían indicado que ya a lo mejor no hubiera tenido posibilidades, pero la fortaleza de él, el convencimiento de una persona como ha sido mi padre, creo que eso le llevó a estar ya en condiciones óptimas para salir adelante. Está débil, pero obviamente tiene que salir por su edad, ya está a los 87 años, pero es un hombre fuerte, muy
consciente de todo lo que está sucediendo y bueno, pues eso respecto a él. Y aprovechando de la activación productiva que se debe tener el país en este momento y haberle escuchado al doctor Franklin Moreno, que me ha dado mucho gusto escucharle y ver que realmente no estamos en una crisis. Realmente el alboroto que se está expuesto en este momento, eso es corrupción, porque nosotros tenemos que ver primero como ciudadanos, y hablo como ciudadano, que muchas veces uno no podrá estar de acuerdo con cierta situación o muchas veces con el presidente porque no me gusta posiblemente, pero eso no tiene nada que ver, y algo que mi padre me enseñó, que siempre uno tiene que como ciudadano respetar a la autoridad y poder uno como ciudadano no solamente respetar, sino que cuidar a la democracia que tanto nos ha costado. Pero nosotros tenemos que ser conscientes. Yo, si me permite, Ernesto, excelente criterio, y vamos luego del corte para retomar este tema de la objetividad con que la ciudadanía está viendo la situación actual y también con respecto a una reactivación económica y las propuestas que usted tiene para el país. Ya volvemos luego del corte. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Ahora, el astillero Pasión por el Fútbol tendrá transmisiones deportivas. Campeonato ecuatoriano con Emelec, Barcelona, Liga de Quito, Independiente y también todos los equipos que ustedes deseen. También Copa Libertadores, Sudamericana y por supuesto eliminatorias a nuestra tri apoyando desde TV Digital. Mi nombre es Jefferson Ana Luisa, mi compañero Patricio El Pato Delgado, ahora el Pato del Gol. Ya lo sabes, TV Digital Online. Nos vemos ahí. MEC, innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Ya estamos de vuelta con esa invitación para que toda la audiencia se contacte con nosotros. Aquí estamos en las redes sociales, estamos en todo el país y estamos fuera de las fronteras patrias. A todos nuestros hermanos migrantes, queremos recibir sus comentarios, queremos recibir todas estas inquietudes y procesarlas aquí con nuestros invitados. Escríbanos, compartan, hagan que este sea un programa para todos los ecuatorianos, dentro y fuera del país. Antes del corte conversábamos con Frank Vargas Anda y con él teníamos ya recogido un criterio. Él nos dice de manera concreta, eso que está ocurriendo es corrupción, tergiversar una verdad, inventarse una falsa conmoción social, buscando argumentos improcedentes para llamar a un juicio político o por una decisión del presidente. Eso también es una forma de corrupción. Y con él queríamos continuar conversando porque también tiene propuestas de reactivación económica para el sector productivo. Continuemos conversando, estimado Frank. Gracias, Ernesto. Claro, yo creo que es el momento propicio para que pensemos y apoyemos a una tesis que puede ser la solución en este momento. ¿Por qué? Porque hemos pasado por una grave crisis de pandemia. Hay que aclarar esto, la pandemia realmente generó una situación terrible para todos, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que es propicio mencionar que una propuesta de una amnistía productiva para el sector productivo. ¿En qué sentido?
que todo el sector productivo tenga un acceso de borrar su deuda mediante un crédito que le otorga, en este caso puede ser Ban Ecuador, ¿no?, que presente cuál es su deuda para que el Ban Ecuador asuma una deuda, se exista un pago al banco con quien tiene la deuda, y que la propuesta consistía, en la que hice como candidato a la vicepresidencia, que se pague con el 1% a 30 años, dependiendo. Eso permite que el sector productivo pueda volver a respirar, porque seguramente están en el buró y no pueden acceder a un crédito. Creo que es el momento propicio que nosotros como ecuatorianos pongamos propuestas. Yo estoy seguro que debe existir una oposición, pero tiene que ser una oposición constructiva. Jamás estaré de acuerdo con una oposición destructiva, porque el país está cansado de eso. Está cansado de que todo el tiempo vemos en la televisión de que sí, que hay corrupción por acá, por allá, pero realmente están generando el alboroto y el caos. Es parte como lo dije, de la corrupción. Al generar caos son los ingredientes propicios para poder negociar al país, y estamos cansados que se repartan el pastel, como lo han dicho muchas veces, y que todo el tiempo vemos en la televisión de que se quieran repartir el país. Creo que todos como ciudadanos debemos apoyar a una tesis, y esta tesis que estoy proponiendo es que ojalá sea escuchada, que todo el sector productivo, y creo que lo van a necesitar, en este momento, que el sector productivo tenga un respiro. Esa es la idea, que tenga un respiro y que puedan solucionar su problema y generar empleos, mediante la cual puede generar un crédito y volver a reactivarse. Ese es el momento propicio, lo manejo de manera simple para no generar más detalles. Si algo tenemos que obtener de beneficioso, todo lo que nos ha tocado atravesar, porque ha sido muy duro. Familias que han visto disminuido ya su núcleo por el hecho de que se han perdido, verdaderos guerreros que han estado junto a nosotros, y la pandemia se nos los llevó. Algo rescatemos de allí, que sea que ya como ciudadanos no nos vamos a seguir dejando engañar por cantos de sirenas, por propuestas irreales de políticos que luego al llegar al poder no las concretan. Esto que nos está proponiendo Fran Vargas sí tiene fundamento, por el hecho de que necesitamos reactivarnos, y nos estamos saliendo inclusive quizá de los estándares que han sido permanentes, que han sido los más recurrentes. La reforma tributaria, la amnistía tributaria, y se forman ciertos desajustes y hay injusticias económicas de por medio. Lo que nos está proponiendo el ingeniero Fran Vargas tiene tanto sentido como el hecho de que, así como hay una propuesta del presidente de la República de decir yo les puedo dar crédito a 30 años plazo al 1%, él dice, pues bueno, si con eso logramos que el Banco de Fomento se haga titular de la deuda que ahora no me deja reactivarme porque ninguna otra institución financiera me da crédito porque estoy allá en la central de riesgo, ahí en el buró de crédito. Entonces estamos allí prácticamente combinando una propuesta que ya existe, que el presidente se ha ratificado en ella, con otra propuesta que en la realidad va a permitir una reactivación del sector productivo, una reactivación de las fuentes de trabajo, una dinamización de la economía. Qué bueno que existan este tipo de propuestas como la que nos está haciendo Fran Vargas en este momento. Y vamos a continuar con algo que nos dejó aquí en el ambiente rondando. Cuando se distrae al sujeto de su juez natural, lo veníamos conversando con Franklin Moreno Quesada, cuando se distrae al sujeto procesal de su juez natural, nos decía Frank, eso también es corrupción. Estamos viendo la posibilidad de que se reconsidere, pero políticamente se manejan muchas cosas en la Asamblea. Políticamente, con 91 votos se puede hacer una destitución del presidente y nos preocupa. No es que me angustie, mi estimado Franklin, pero sí me preocupa que con 105 votos organizó esa misma Asamblea una comisión de derechos humanos y de garantías constitucionales para que se ponga a analizar ciertos artículos de prensa.
no ha habido ninguna prueba procesal, sino los mismos artículos de prensa han convocado a los periodistas y dicen nosotros tenemos la reserva de la fuente. Entonces, sin embargo, están queriendo pasar ciertas barreras de la ética, de la moral, incluso de la lógica. Y el Ecuador no merece eso. Estimado Franklin Moreno Quesada, ese aspecto político, 91 votos para censurar y 105 votos para haber constituido esa comisión. Pero ya hay partidos políticos serios, como el Social Cristiano, que hizo un pronunciamiento también a inicios de esta semana, diciendo que ellos están en contra de eso. ¿Cuál es su lectura ahora en el plano político, mi estimado Franklin? En el plano político legislativo existen los votos, pero hay una ética y una práctica trascendental de lo que significa la sostenibilidad del sistema democrático, porque esos mismos asambleístas y el mismo presidente Guillermo Lasso son producto de la manifestación popular en las urnas, que lo han puesto porque el sistema democrático es alternativo. ¿Y cuándo lo podemos cambiar, Lasso? Después que cumple los 4 años. Pero después buscar un subterfugio y tratar de forzar una causal para destituir a un presidente, causales que no existen, eso ya crea una censura interna al interior de cada asambleísta y ellos tienen que actuar con sentido nacional. De tal manera que yo no creo que van a tener la irresponsabilidad de darle paso al informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Porque la palabra, ¿cómo se llama esa comisión? Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, así se llama la comisión. ¿Qué dice el artículo 75? Nadie podrá quedar en estado de indefensión. ¿Qué dice el artículo 76? En todo proceso donde se determinen derechos y obligaciones, todos estarán sujetos al debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Ser juzgado por su juez natural. ¿Qué dice el debido proceso? Jueces imparciales. Pero una comisión que la sustrae la competencia a la comisión que le corresponde, ya es la distracción del juez natural. Y un presidente, un señor Cabascango, que anticipa que va a haber destitución del presidente, ya perdió el concepto de imparcialidad, lo cual obliga al asambleísta a tomar una valorización. ¿Por qué? Porque la misma Constitución le da caminos al presidente para tomar al interior acciones que están justificadas, porque es un derecho mío, don Ernesto, es un derecho suyo, de Fran y de todos los ecuatorianos que escuchan encuentros, ¿no es cierto?, de vivir en una sociedad democrática. Es decir, no pueden ir los asambleístas a romper el camino democrático, porque ese tiempo ya pasó, el tiempo de las ferias de la democracia ya pasó. Estamos ahora en el tiempo de la vivencia democrática, y cuando decimos vivencia democrática, el sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos de la OEA también tiene un instrumento que se llama Carta Democrática Interamericana. Esa Carta Democrática Interamericana tiene un capítulo que se llama Fortalecimiento y Preservación de la Institucionalidad Democrática. Y en el artículo 17 faculta a los gobernantes de cada estado, o cada estado miembro como Ecuador, es decir, faculta al presidente Guillermo Lasso para que solicite la intervención del secretario general de la OEA o del Consejo General de la OEA para que intervenga en beneficio de la sostenibilidad de la institucionalidad democrática. Y también el artículo 18 le da otro que se llama la intervención de oficio. El artículo 18 dice que de oficio el secretario general o el Consejo Permanente de la OEA pueden, con la anuencia del Estado parte Ecuador, designar unas comisiones para que garanticen el no rompimiento de la estabilidad democrática. Porque si no se utiliza el presidente de la República las herramientas nacionales, que ya la está determinado en el artículo 148, si no me equivoco, y si no se utilizan los mecanismos internacionales, entonces el pueblo se va a volcar a las calles. ¿Qué va a hacer con mi voto si yo voté porque Lasso sea presidente?
herramientas que tiene el presidente a nivel interno, a nivel internacional, que vamos a continuar analizando. Luego del corte, ya volvemos, estimados amigos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Alejandro Prestipino te trae la parrilla de pepino todos los martes a las 10 de la mañana. Exquisitos cortes y asados con invitados especiales. Te deleitarás con las mejores recetas, tips y secretos de la parrilla argentina. Experimenta una fusión de sabores extraordinarios cocinando con Pepino Asador. Buenas, soy Alejandro Prestipino, Pepino, el asador, con confianza. Vengo a contarles y a enseñarles las costumbres argentinas, comida a las brasas. Todos los martes, 10 a.m. por TV Digital. Los esperamos. No lo olvides, todos los martes a las 10 de la mañana por el canal TV Digital Online. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Herramientas a nivel interno, a nivel político y a nivel internacional, con la Carta Democrática de las Américas. Pero el presidente de la República en algunas semanas atrás ya señaló que había un triunvirato de la conspiración. ¿Eso qué nos quiere decir con lo que está ocurriendo? Se están añadiendo elementos sobre un plan, sobre una hoja de ruta trazada y ahora lo vemos reflejado en esta resolución de la Asamblea de la Constitución, pero sin embargo el Partido Social Cristiano, que en algún momento incluso el líder fue señalado en esto, lo ha dejado bien claro, ha puesto un pronunciamiento público de que ellos no están de acuerdo con la resolución de esa comisión. Sin embargo, ¿qué continúa ocurriendo allí? Un análisis político. Es que están arrimando contra las cuerdas al presidente de la República para que se vea obligado a llamar a una muerte cruzada. Mi estimado Franklin, mi estimado Frank, conversemos aquí. Así es. Bueno, realmente yo creo que siendo objetivo como ciudadano, yo creo que el pueblo está cansado de todo esto, porque al fin del día, toda la población que votó por el presidente Lasso no va a entender nada de esto, simplemente va a salir en las calles a defender lo que es suyo, o sea, lo que votaron porque quieren un cambio. De alguna manera esto está generando un retraso que no habla bien por el país. Por eso siempre hago un llamado en que todos tenemos que reflexionar y basarnos en lo que es el eslogan del gobierno, es un reencuentro. Está haciendo un llamado a todos para que nosotros pensemos por el país, ya dejemos a un lado intereses personales, intereses partidistas, que no nos lleva a nada. El interés partidista debe ser con pro país. Y eso va a suceder. No sé qué piensa usted. No, yo lo felicito a Frank porque está diciendo lo que quiere el país. Vamos a buscar un cambio, un encuentro con el país. Por eso es que yo digo que debemos sentirnos orgullosos y felicitar al presidente Guillermo Lasso, que en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el calentamiento global en Escocia dio muestras de un defensor del medio ambiente al ampliar la zona de reserva de Galápagos, al firmar un documento con 100 países para detener la deforestación y sobre todo yo creo que el meollo de las cosas es que muchos políticos están asustados porque el presidente Guillermo Lasso va a ejecutar el plan Ecuador contra el narcotráfico. El plan Ecuador con el narcotráfico tiene asustado algunos
algunos peces gordos de la política nacional. Por eso es que se dio el día domingo ese accidente con el radar. Están asustados y quieren desestabilizar al país porque es una consigna oscurantista que quiere cambios forzando el derecho a vivir en una sociedad democrática. Tan delicado es el tema como que ese diálogo que se inició esta semana, ya en la segunda parte que llamó el presidente de la República, de lo que se había iniciado en octubre, ya luego para el miércoles 9-10 de noviembre, en esta segunda fase de diálogo con el sector indígena, que ha sido uno de los más recalcitrantes opositores, que tiene integrantes de su bancada en la comisión esta que estamos analizando ahora, de las garantías constitucionales, que está llevando adelante un informe traído de los pelos. Y sin embargo, pues ha habido la sensibilidad del presidente de la República en persona de avanzar con estos diálogos. Estamos viendo, ya se surgen ciertos resultados. Estamos viendo la respuesta del Partido Social Cristiano. ¿Quién queda de ese triunvirato de la conspiración? El representante de lo que nos acaba de decir Franklin Moreno. Ese expresidente que avergüenza al Ecuador en el mundo y que sin embargo se llena la boca de decir que el mundo tiene los ojos puestos en nuestro presidente actual. Un expresidente de la República sentenciado por graves delitos, que ahora no es más que un delincuente prófugo, es quien ahora está tratando en la oscuridad de mover hilos para desestabilizar la democracia del Ecuador. Queda flotando en el ambiente esta pregunta. Pero bueno, el Ecuador tiene que seguir adelante, el Ecuador tiene que reactivarse, el Ecuador tiene miles de familias que día a día se esfuerzan por conseguir los recursos para sacar adelante, para mantener los estudios, para proveerse de la salud, para proveerse de fuentes de trabajo, hacer que sus negocios salgan adelante. Este es el Ecuador que todos aspiramos, este es el Ecuador que quiere verse despojado de tanta delincuencia, de crímenes, de sicariatos, de delincuencia dentro de las penitenciarías. ¿A dónde vamos a llegar si no lo tenemos que hacer con una visión realmente de sentirnos responsables, como lo hace Frank Vargas Anda, de presentar una propuesta que nos reactive económicamente? Un buen trabajo hecho el gobierno nacional en sus inicios con la campaña de vacunación. Estamos ya rebasando esos umbrales de peligrosidad. Entonces nos toca reactivarnos, ya voltear la página y unir esfuerzos para salir adelante. Estimado Frank, usted como candidato a la vicepresidencia, como un hombre empresario privado que es en lo que siempre se ha desenvuelto, ¿cuál es la visión suya que tiene con respecto a esto de que los negocios tienen que buscar la manera de ser proactivos, de que tiene que también el Estado dar ciertas facilidades, aprovechando este ímpetu que tiene el ecuatoriano por siempre salir adelante? Así es, los ecuatorianos en este momento quieren trabajar, quieren volver a reactivarse. Ya pasamos por, creo, lo peor, ya casi 2 años de esto de la pandemia, y en este momento la gente está ávida. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención en lo que está pasando a la población en general. Y vuelvo y repito, nosotros queremos trabajar, por eso hacemos propuestas. Todos los ecuatorianos deberíamos hacer una propuesta que cambie el país, que pueda reactivar el futuro. Tenemos que ver el futuro. ¿A dónde va el futuro? ¿Cuáles son las tendencias? La tecnología, la educación. Y aquí aprovecho a decirlo, Ernesto, y también que Franklin nos puede dar una respuesta a esto. ¿No será que también deberíamos insertar en la educación temas sobre derechos humanos? Sobre especialmente asuntos financieros que no se da realmente en la educación, para que tengamos emprendedores, verdaderos emprendedores que puedan decir, puedo aplicar la tecnología, puedo aplicar ciertos aspectos, pero ¿cómo? El cómo y cómo llegar a hacerlo, eso, ¿será que falta de educación, mi estimado Franklin? Sí, lamentablemente no ha habido eco en la Asamblea Constituyente. Y yo vengo exhortando al señor presidente Lenín Moreno y ahora también a Guillermo Lasso
en el sentido de que tiene que implementarse el derecho a la educación en derechos humanos, porque el derecho a la educación en derechos humanos te permite disfrutar de tus derechos y tus libertades, pero sobre todo a formarte en valores éticos, morales, de manifestación pública y también empresariales, porque el ser humano llega al estado de bienestar cuando también tiene éxito en su economía, porque la solvencia económica de todos y cada uno de los seres humanos es lo que te da la felicidad. Por eso es que lamentablemente existe el desequilibrio, las grandes desigualdades, porque existen solo unos pocos que se encuentran en estado de bienestar por el éxito económico, y hacia abajo encontramos los niveles de desigualdad, de pobreza, de miseria y de pobreza extrema. Cuando le preguntaba, estimado Franklin, con respecto a que si lo que se pretende es arrinconar al presidente de la República contra las cuerdas y obligarlo a que llame una muerte cruzada, usted ve que existen otras alternativas. Usted nos menciona apelar a la Carta Democrática de la OEA. Hay la posibilidad de pronto de hacer una asamblea constituyente que nos libere de ciertas taras que nos obliga a tener la constitución socialista que nos dejó aquel mal elemento que ya hasta fastidio recordar, pero también es posible hacer una consulta popular para tomar ciertas correcciones en el ámbito jurídico, reorganizar la sociedad para ya avanzar hacia el siglo XXI con elementos, con herramientas que hasta nos ha dejado acá la pandemia, la teleeducación, evitar ya de que la educación sea obligatoriamente presencial, la telemedicina que puede desarrollarse muchísimo, el teletrabajo, el trabajo por horas, muchas cosas que jurídicamente tendrán que irse acoplando a la nueva realidad que nos deja esta pandemia. Entonces, de allí que de lo micro a lo macro, el presidente de la República puede hacer uso de herramientas democráticas, legales, jurídicas, que no necesariamente tengan que desembocar en una muerte cruzada. Bueno, en realidad es el concepto del sistema democrático que permanezca en los miembros de la función ejecutiva y en los miembros de la función legislativa. Porque esos dos poderes que están divorciados y lo vemos en oposición deberían estar conjugados. Es la relación de interdependencia de los poderes que llegan a su ejercicio a través de la manifestación de la soberanía popular, los que tienen que fusionarse para fortalecer el sistema democrático. Lamentablemente no se ve en esta asamblea legislativa sino a personajes llenos de rencores, porque quienes no son miembros de un bloque legislativo por detrás están serruchando el piso y quieren el golpe de Estado. Quienes no son representantes de las comunidades indígenas están por detrás serruchando y buscando el golpe de Estado. Pero creo que, como lo dijo Frank, es un deber de todos de sostener la manifestación popular, porque si el pueblo también en ejercicio de su derecho a la resistencia se levanta contra la función legislativa, yo no creo que van a estar presentes los 135 asambleístas y ellos mismos serán los primeros que saldrán a defender la democracia. Señores asambleístas, por favor, rectifican, no caigan en los hilos de la corrupción, porque como ya lo dijo nuestro compañero Frank, el que miente y el que fuerza también está corrompiendo un sistema de convivencia pacífica que es el ejercicio del poder a través de la manifestación popular que se llama estabilidad democrática. Reiteramos la invitación. Conversen con nosotros a través de las redes sociales, escríbanos, envíennos todas sus inquietudes, compartan, recomiéndennos con todos los demás conciudadanos dentro y fuera de nuestras fronteras patrias. Volvemos luego del corte. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario.
Si hubieras invertido $100 en el 2010 en la criptomoneda Bitcoin, ¿sabías que en abril de 2021 serían $650 millones? Esto parece una película, pero es real. ¿Sabías que en ese mismo año se dio la primera transacción de Bitcoin al comprar una pizza? Y al precio de hoy serían 175 millones. El mundo está cambiando, la economía está cambiando y las criptomonedas llegaron para quedarse. Un espacio donde se transmiten las noticias más relevantes de los criptoactivos, análisis técnico y fundamental en vivo para tomar las mejores decisiones en la compra y venta de las criptomonedas. Crypto Inc. te mostrará de forma inteligente cómo generar ingresos desde la comodidad de tu casa. Solo debes copiar nuestras alertas en el broker de tu preferencia. Y no te preocupes, porque si eres nuevo en este mundo cripto, nosotros te lo enseñamos todo. Multiplica de manera inteligente tu dinero con Crypto Inc. Sintonícenos todos los viernes a las 11 por el canal TV Digital. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. En este último segmento queremos conocer un poco más a la persona invitada. Con Frank Vargas, de lo que hemos conversado, anécdotas. Venir de una familia representada por su padre, pero también de los primos, de los tíos, que siempre han colaborado, han contribuido muchísimo a la sociedad ecuatoriana. Pero él, como Frank Vargas, quizá no registra en los libros de la historia, pero resulta que como piloto de guerra, en entrenamiento fue la primera víctima del conflicto con el Perú, cuando fue ametrallado su avión, y él al llegar, a ver si nos termina de conversar la anécdota, Frank. Adelante. Bueno, gracias Ernesto. Sí, recordar parte de la historia. Realmente en la guerra aún no declarada, fui víctima en la frontera, justo en la frontera con el Perú, en Morona, Santiago, de recibir disparos por parte del Perú sin ninguna causa aparente porque no estábamos en guerra. Entonces se puede decir, como tú bien lo dices, que fui el primer abatido realmente en una guerra no declarada. Y eso es parte de la historia. Y bueno, también quería comentarte algo sobre los temas que hemos hablado. Es de que todo lo que está sucediendo, parece que se olvidan todos los que fueron elegidos del propósito de por qué fui elegido. Y ahí es cuando entramos en este causal que lo llamo yo, cuando un pueblo es desatendido, es un pueblo que tiende a delinquir. Y estamos permitiendo la inseguridad a causa de la mala política aplicada. Tenemos que tener dos dedos de frente y sentido común. Yo por eso propongo que podemos nosotros reactivar la economía de este país en estos momentos tan difíciles, unirnos como país, unirnos como ecuatorianos y sacar adelante. Eso es realmente lo que queremos. Y bueno, y conocer un poquito más de mí, como tú lo dices, que esa era solo quería poner esta que quería sacarlo, esta idea. Y sí, pues fui piloto militar, 15 años que ejercí dentro de las Fuerzas Armadas y 20 años en administración pública, y me ha dado, de los cuales me ha dado una visión muy grande porque me eduqué también en el exterior y fui parte de la Cancillería por 8 años, donde en toda mi vida administrativa, en la administración pública, di proyectos que están funcionando, que están realmente, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no solo en donde quiera que estemos. Hacer patria es a sacar adelante este país. Todos tenemos que ir con ese ideal y vamos, nosotros, para mí, yo soy un convencido que Ecuador es el oasis de Latinoamérica y del mundo. Nosotros deberíamos ser un país millonario, no estar en esta pobreza mental de ver a quién o de ir a la manera más ilegítima de buscar el poder. Hay que buscar de la forma legítima, democráticamente. Aunque me cueste unos años más, aquí estaré siempre
al servicio de los demás. Excelente su mensaje. Y su mensaje de despedida, estimado Franklin. Bueno, cada uno saca su carta de oro. Yo tengo la mía cuando fui presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Ecuador. Me tocó hacer la defensa de los derechos de Carlos Ceballos Bermeo, que se encontraba preso en New Jersey y estaba sujeto a potencialmente que le apliquen la pena de muerte. Franklin Moreno Quesada es el único legislador que acudió a la Corte de New Jersey a defender los derechos de Ceballos porque era el momento de la privación de su libertad, no fue asistido por un representante consular, lo cual caía como consecuencia la violación del artículo 36 de la Convención de Viena. Y a pesar de que era potencial y efectivo la aplicación de la pena de muerte, a Carlos Ceballos Bermeo no se le aplicó la pena de muerte, y eso significa la reivindicación de los derechos de un ecuatoriano preso en el exterior. Entonces, cuando le dicen, ¿cuál es tu anécdota de oro? La defensa de los derechos humanos de Carlos Ceballos Bermeo y ser el primer legislador en la historia política del Ecuador que acudió a una corte a defender los derechos de sus compatriotas. Ese es mi... Una carta de oro. Por lo demás... Que representa un gran privilegio para los ecuatorianos, tener un hombre de su experiencia, de su seriedad, de su responsabilidad. Haberse desempeñado en el Tribunal Electoral, en la Defensoría del Pueblo, en el área legislativa, en haber asesorado grandes personalidades del mundo político. Y qué bueno, qué privilegio para aquí, Encuentros con Ernesto Monge, contar con su presencia. Con ustedes, amigos, volvemos la próxima semana. Muchas gracias.